adorar, hemos podido bendecir tu nombre. Señor, hemos visto que tú eres real en medio nuestro, Padre Celestial. En esta hora nos presentamos para recibir tu palabra. Presento a mis hermanos que puedan recibir tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo haga viva esta palabra, que puedan, Dios mío, entenderla, Señor, y ponerla por obra, Padre Celestial. Señor, me presento delante de ti pidiéndote que seas tú, Señor, dándome sabiduría, dándome el denuedo para predicar tu palabra, Señor. Te damos gracias y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6 dice: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Puede sentarse, hermano. El tema de hoy son 3 palabras: desierto, Getsemaní, Judas. Desierto, Getsemaní, Judas. Esta porción que acabamos de leer nos presenta como parte esencial de nuestra salvación y de nuestro rescate de las tinieblas, crecer en el conocimiento de la gloria de Dios. Parte esencial de nuestra vida cristiana es crecer en el conocimiento de la gloria de Dios, entender quién es nuestro Dios, entender su carácter, entender quién Él es y qué, hermano, qué Él ha preparado para cada uno de nosotros, qué es lo que Él quiere para nuestra vida, cuál es su propósito para nosotros, que nosotros podamos entender y conocer el conocimiento de la gloria de Dios. Y nos habla y nos dice que conocer el conocimiento de la gloria de Dios lo hacemos mediante la faz de Jesucristo. A Dios le plació revelarse al mundo por medio de Cristo. Cristo mismo dijo, lo leímos en el estudio, que Él dijo: el que me conoce a mí, ha conocido al Padre. Él es la imagen de Dios. Cristo, el Dios hecho carne, es quien nos ha presentado aún las cosas ocultas que no conocemos de Dios. Nosotros podemos ir con toda fidelidad y con toda seguridad a los evangelios, a la vida de Jesucristo, y ver ahí plasmado el carácter del Padre, ver ahí plasmado en cada paso que tomó Jesucristo, ver la revelación del Dios vivo. Entonces, conocer más acerca de Dios nos afirma y nos fortalece en fe, sabiduría, santificación y verdad para ser creyentes que rindamos frutos dignos de nuestro arrepentimiento y que glorifique a Dios, gloria a Cristo. Entonces yo quiero traerle esas 3 cosas. En la vida de Cristo nosotros podemos ver reflejada la gloria de Dios y podemos llegar a conocer más acerca de nuestro Dios y de quién Él es para con nosotros en diferentes situaciones. Y podemos estudiar la vida de Cristo completa, pero en esta mañana me quiero enfocar en 3 cosas. Primero, en el desierto. Marcos 1 del 12 al 13 dice, hablando de Cristo: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Si nosotros somos llamados a ser como Cristo, a llegar a la estatura del varón perfecto, y una de las cosas que tuvo Cristo en su vida fue el desierto. El desierto fue parte de la vida de nuestro Señor. El Espíritu lo impulsó al desierto para allí, y allí fue tentado por Satanás. Esto nos habla a nosotros de los momentos de prueba en la cual nuestra debilidad nos va a hacer llegar al límite de nuestra humanidad, que ya no vamos a tener fuerza, que ya no vamos a tener a dónde recurrir, que se nos fueron todas las fuerzas y ya estamos al límite de nuestra debilidad. No sabemos qué hacer. Son momentos en donde ya no tenemos fuerza. Y hermano, en esos momentos, a veces nosotros vemos la tentación
como algo que me va a llevar a cometer un pecado, y nosotros tenemos algunos pecados como más obvios que otros, que si beber, que si caer en cierto pecado, en adulterio, y todo eso, hermano, todo eso es pecado y son manifiestas las obras de la carne. Pero, hermano, ¿cuántas veces somos tentados a rendirnos? ¿Cuántas veces somos tentados a vivir como si la fe no funcionara? Como si la fe en Cristo no tuviera poder. ¿Cuántas veces somos tentados a quedarnos de manos cruzadas ante las situaciones y no enfrentarlas? Eso es una tentación real. Eso es una tentación verdadera. Y una tentación que te aleja de Dios de igual forma que adulterar. Es una tentación a la cual somos expuestos de simplemente darle la espalda a Dios. De que la prueba es tan grande que ¿para qué confiar? ¿Para qué seguir peleando? ¿Para qué seguir luchando? Y empiezan las dudas. ¿Dios será verdadero? ¿Dios será real? ¿Su propósito para con mi vida todavía estará vigente? Y es una tentación real dejar de creer en Dios. Mi abuelo hace unos años estaba pasando un momento difícil de salud y a mí me chocó. Esa fue la primera vez que yo vi la tentación como algo distinto, porque él me habló que estaba siendo tentado y me hizo entender su tentación. Un hombre de 80, ya tiene 89, podamos decir que tuviera 88 para ese tiempo. Un hombre, ya su juventud pasó, su adultez pasó, su familia salió de su casa. Y la tentación que él tenía era simplemente rendirse. Rendirse. No quitarse la vida, pero ya esperar la muerte. Rendirse. Eso es una tentación real en nuestra vida, hermanos, rendirnos. Simplemente vivir por vivir y que el tiempo pase y esperar la muerte. Y vivimos como si Dios no fuera real en nuestra vida. Y vivimos como que lo único que nos falta es morirnos. Y hermanos, si estamos aquí en vida, hay personas a nuestro alrededor que necesitan el testimonio de nuestra fe, por más ancianos que seamos. Hay palabras de sabiduría que Dios te ha dado para que puedas repartirlas a otros. Mientras hay vida, el descanso no es mucho. Nosotros vamos a descansar en la muerte y vamos a descansar una eternidad y no vamos a tener dolor. Y Dios permite momentos de descanso y de reposo en nuestra vida, pero mientras estamos aquí, no perdamos la esperanza, no perdamos de vista que el propósito de Dios sigue vigente en nuestra vida todos los años de ella. Todos los años. Hasta el último suspiro hay propósito de Dios en nuestra vida. Él sabe cuándo va a ser ese último suspiro. Así que no seamos tentados a vivir como si Dios no fuera real. Dios es real en nuestra vida. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una promesa de vida eterna, hay una promesa de corona, pero tenemos que soportar toda prueba que venga a nuestra vida ahora. Juntamente con la prueba, Él va a dar la salida. Tengamos esperanza en Dios, hermanos. No perdamos nuestra fe. Cristo pasó por un desierto. Nosotros también vamos a pasar por pruebas. Pero asimismo, como los ángeles le servían, nosotros tenemos el cuidado del dador de la vida. Nosotros tenemos, hermanos, el Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Hay una persona de la Trinidad dedicada a nuestro consuelo. El Espíritu Santo está para consolarnos, para guiarnos, para estar con nosotros todos los días de nuestra vida. No deje que el enemigo le engañe con la tentación, la simple tentación de echarse a morir, de rendirnos. Hermano, hay propósito de Dios en su vida.
Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando el enemigo le tiente con eso, dígalo, yo he tenido que decirlo muchas veces. Jehová cumplirá su propósito en mí. Repítalo, hermano. Jehová cumplirá su propósito en mí. Hay propósito de Dios en su vida. No deje que el enemigo le engañe. La tentación puede que sea grande, pero el Dios que nosotros le servimos nos dará la fuerza. Algo que enfrentó Cristo también, el Getsemaní. Lucas 22, 41 al 44 nos habla de eso. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Getsemaní fue parte de la vida de Cristo. El Getsemaní es el lugar donde nos enfrentamos ante la realidad del propósito de Dios. No nos rendimos ante la tentación de que Dios tiene propósito para con nosotros y es conforme a su voluntad, pero en el Getsemaní somos confrontados con ese propósito, porque el propósito no queda en el aire. En el lugar donde nos enfrentamos ante la realidad del propósito de Dios en nuestra vida, y que ese propósito no es un propósito egoísta, hermano. El propósito de Dios para nosotros no es para autoayuda, no es para simplemente para mejoría personal o superación personal. El propósito de Dios para con nuestra vida no es egoísta, no es para la preservación de nuestras comodidades, de nuestros éxitos, de nuestro yo, sino para otros. Parte del propósito de Dios en nuestra vida es para los demás. No, el propósito de Dios no es egoísta. Nosotros no podemos dejar de vivir para otros. Tenemos, hermano, otra cosa que me dijo mi abuelo, hoy estoy mencionando a mi abuelo mucho, que el Señor le guarde y le siga añadiendo años de vida. Tiene 89, pero que siga añadiendo. Mi abuelo, gloria a Cristo, estaba hablando con él y él me dijo que según fueron naciendo sus hijos, él se dio cuenta que él no vivía su vida para él, que el propósito de su vida no era vivirla para sí mismo. Y no lo dijo, ahora decirle eso es como que ¿cómo tú vas a vivir para los demás? Que tú tienes que estar primero en tu vida, porque si tú no te superas a ti mismo, ¿cómo puedes ser útil para los demás? Que tú tienes que sacar tiempo para ti. Y lo que sobre, pues da de lo que sobre, da por lo menos un minuto a los demás. Pero mi abuelo lo dijo como orgullo en su vida, como algo real, como algo que cuando él lo reconoció, entendió el propósito. Yo no vivo para mí, yo vivo para los demás. Yo vivo, y mi abuelo es un hombre que ha sacrificado mucho en su vida para darle de comer a sus 7 hijos y a su esposa. Nunca tuvo casa propia, nunca tuvo cosas que a lo mejor nosotros podemos gozar de ellas. ¿Por qué? Porque y todo los mandó para las universidades. Todos estudiaron para proveer para otros, no para él. Su vida no fue de él. Y eso es algo hermoso, hermano. Cristo, su vida no fue para él. Cristo, ante la realidad de que su vida la tenía que entregar, dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y la Biblia nos dice que por el gozo puesto delante de él. En Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo se entregó a sí mismo por nosotros.
para vivir. Él dio su vida para otro. Todo el ministerio de Cristo fue para otro. Fue para el beneficio de aquellos que estaban enfermos, para el beneficio de sus discípulos que estaban más perdidos que... Y Él vino y les reveló quién Él era, y los guió y les instruyó. Cristo vivió una vida para otro. Y aún su muerte fue para otro. Fue para cada uno de nosotros. Hermano, ármese de ese pensamiento. La Biblia nos dice en Filipenses, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. Y nos dice que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y se dio a sí mismo, hermano. Cristo se dio por el gozo puesto delante de Él. Hermano, la cruz no era el gozo. La cruz no era el gozo. Lo que iba a suceder en la cruz, hermano, eso es horrible. Lo que había trepado en aquella cruz no parecía un ser humano. Lo que colgaron en aquella cruz, como es el castigo de la cruz, es para decir, eso que está ahí no es digno de ser llamado un ser humano. Es más bajo que un insecto. Y lo treparon ahí bajo humillación, en desnudez, bajo maltrato, expuesto al escarnio de todo. Y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el gozo que estaba puesto delante de Él es que un día usted y yo, por eso que le estaba pasando, porque Dios iba a cargar en Él todos nuestros pecados. Hermano, Cristo se gozó de que nosotros fuéramos a ser salvos. De que por su dolor, por su maltrato, por su sacrificio, llegaran algunos y fueran salvos. No pierda eso de la mente. Y lo que por gracia nosotros hemos recibido, debemos darlo por gracia. Así mismo como Cristo murió por nosotros en la cruz de Calvario, si nosotros tenemos que morir a prejuicios, a opiniones, a malas mañas, a gusto, a comodidades, si nosotros tenemos que morir a esas cosas, moramos. Si nosotros tenemos que morir al yo, moramos. Cristo estuvo dispuesto a darse hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. Así que parte de lo que nos enseña Cristo en su vida es que hubo un Getsemaní. Hubo un Judas. Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, Cristo hablando. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Esto nos habla de lo inevitable. Hay cosas en nuestra vida que van a pasarnos y son inevitables. Van a pasar. Vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por tribulaciones, vamos a pasar por aflicción, nos vamos a enfrentar a la pérdida, nos vamos a enfrentar al dolor, nos vamos a enfrentar a que nuestro cuerpo se afecte, nuestra salud se afecte, envejezcamos, vamos a enfrentarnos a cosas inevitables. Inevitables. Aún viviendo conforme a la voluntad de Dios y haciendo su propósito, será inevitable el dolor que involucra a la creación caída. Nosotros estamos en un mundo caído. No somos de este mundo, pero las cosas que afectan a los demás mortales también nos afectan a nosotros. Nosotros también nos da infección de garganta, nos da dolor de cabeza, nos da cuanta cosa, y a veces nos da más duro que impíos que nosotros vemos por allí lo más bien. Son cosas inevitables, son cosas que van a suceder. La decepción, la pérdida, la agonía de nuestra humanidad no la podemos negar, pero sí podemos perseverar en Dios a través de todo. Sí podemos tener fe de que Dios está con nosotros en cada una de esas cosas inevitables. También es inevitable que Dios esté con nosotros. Dios va a estar ahí. No importa lo que enfrentemos en este mundo, no importa las adversidades, los dolores, las pruebas, aquellas cosas que son inevitables, Dios va a estar ahí presente en cada uno de nuestros procesos. Él no nos abandona nunca, hermano.
Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Imagínese la fidelidad de Dios a nosotros, a su creación, a aquellos que Él ha redimido con su sangre. 1 Corintios 10:13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Hay promesa de Dios. No nos va a sobrevenir ninguna otra cosa. Bueno, las pruebas que tenemos no es algo fuera de lo humano. Es común a los hijos de los hombres. Es común a nosotros, a esta condición, a este cuerpo, a este tiempo. Hermano, nosotros vamos a pasar, si vivimos mucho. Tengo otro abuelo que va a cumplir 97 ahora. Yo espero tener un poco de esos genes ahí para, si Cristo no viene, y el de 97, ese está, yo espero verlo. Yo cuando voy a visitarlo, yo espero ir, bueno, esta semana a lo mejor está en cama que no puede levantarse en su andador. Dios te bendiga. Y clarito de la mente. Y yo digo, yo quiero esos genes. Y yo le pregunto, ¿cómo tú estás? Y él, mejor que los de mi edad. Ya la mayoría están muertos. Así que, hermano, lo que nos va a acontecer en esta vida, nos va a acontecer. Nos va a acontecer. Pero, hermano, tenemos la garantía de que Dios va a estar con nosotros. Hermano, ¿usted sabe lo grande que es eso? Podemos estar 100 años aquí. Comparado con una eternidad, poquito. Poquito, bien poquito, que cuando comparamos los dolores, los sufrimientos, las pruebas que atravesamos en esta tierra, nada se compara con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Eso va a quedar tan pronto seamos revestidos, transformados. Todo eso va a quedar en el olvido. Todo eso, bueno, los dolores. No sé si a usted le pasa, uno puede tener un dolor, por ejemplo, yo tenía un dolor de garganta la semana que pasada, que por eso falté, estaba con fiebre, estaba malo. Y yo decía, este dolor lo voy a tener el resto de mi vida. No podía tragar, no podía respirar, estaba aborrecido de la garganta. Que si me lo hubiera podido arrancar, me la arrancaba. El día después se me fue el dolor y no me acordaba de cómo era el dolor. Porque ya se había aliviado. Ya no tengo dolor y yo sé que fue fuerte, pero no lo siento. Estoy bien. No siento y se me hace difícil acordarme exactamente del dolor que sentía. Así mismo va a ser. Nosotros, cuando seamos transformados, el dolor va a ser cosa del pasado. Y va a quedar como una memoria de glorificar a Dios y de darle gracias a Dios por una eternidad, porque Él fue bueno para con nosotros, pero va a ser algo que quedó atrás. Que estamos ya con nuestro Señor. Que las situaciones que tanto agobiaban nuestra vida, que nosotros pensábamos que iba a ser el final nuestro, no fue el final. Sino que ahora hay delante de nosotros una eternidad sin dolor, donde no habrá más llanto. Amén. Amén. No escuché ni uno, pero amén. Y ya concluimos, ahí sí dicen amén. Ya vamos a concluir. Filipenses 3 del 12 al 14, búsquelo, hermano. Y después de esto pueden decir amén. Ahí sí. Filipenses 3 del 12 al 14. Búsquelo por ahí si puede. Hubo en la vida de Cristo un desierto, un Getsemaní, un Judas. Hubo tiempo de prueba, de tentación. Hubo un momento de conocer lo que es el poder del sacrificio, que uno vivir para los demás, uno entregarse para dejar de ser de uno y servir el propósito de Dios en esta tierra, reconocer el poder que hay en eso
y un Judas, algo que era inevitable. En nuestra vida habrá lo mismo. Filipenses 3 del 12 al 14 nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén, gloria a Cristo. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Hermano, vamos a enfrentar estas cosas en nuestra vida. Pero así como Cristo venció, Él promete estar con nosotros para que nosotros también podamos vencer. No somos huérfanos. Nuestra fe no avergüenza. Alabanzas a Cristo. Tenemos un Dios real, un Dios verdadero en quien podemos depositar toda nuestra confianza. Padre, ante ti venimos en esta, Señor, esta mañana te damos gracias porque tú has sido bueno, Dios mío, para con nosotros, porque tu gracia, tu misericordia se ha derramado sobre nuestras vidas y en nuestras pruebas más grandes tú estás con nosotros. Tú has estado y nos has dado la victoria en el pasado y en el presente sigues obrando poderosamente para que podamos, Señor, salir de esta prueba, Señor, habiendo soportado hasta el fin. Señor, gracias por Cristo. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que podamos nosotros, Señor, armarnos del mismo Espíritu de Cristo, Señor, que podamos entender, Dios mío, que tu propósito es real para con nosotros, que tú, Señor, nos harás producir fruto que sea de beneficio para otros, Padre Celestial. Señor, ayúdanos cuando lleguen aquellas cosas que no podemos evitar. Señor, ayúdanos cuando el dolor, Señor, sea insoportable. Ayúdanos cuando lo que enfrentamos, Señor, no sabemos qué hacer. Señor, danos fuerza cuando las nuestras no son suficientes. Señor, trae alivio en medio de la tristeza. Trae paz en medio de la duda. Señor, sé tú con nosotros cada día de nuestra vida. Espíritu Santo, ante ti estamos. Espíritu Santo, ante ti estamos. Sé tú nuestro consolador. Aleluya, sé tú nuestro consolador. En esta mañana te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos, Espíritu Santo. Sé tú ministrando a nuestros corazones. Trae tú el alivio, trae tú el bálsamo. Sé tú obrando en nuestras vidas. Gloria a Dios. Bendecido sea Cristo. Bendecido sea el Padre. Bendecido sea el Espíritu Santo. Oh, gloria. Gracias, Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo. Amén. El Señor es bueno. El Señor es grande, hermano. Podemos confiar en nuestro Dios. Gloria a Cristo. Vamos a pedirle a los oficiales que pasen por aquí para recolectar la ofrenda.